La historia de hoy en el pasado. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 636. La batalla de Yarmouk fue un enfrentamiento militar librado entre los días 15 y 20 de agosto de 636 a orillas del río Yarmouk entre los ejércitos del Imperio Bizantino y el Califato Ortodoxo. En el 634 las fuerzas musulmanas invadieron el Levante forzando a los bizantinos a replegarse hacia Siria. Pero viendo la oportunidad de recuperar Palestina mientras las fuerzas del califa Umar ibn al-Khattab estaban distraídas en la conquista del imperio sasánida, a finales de 635 un gran ejército bizantino reforzado con mercenarios francos, eslavos, georgianos, armenios y gasánidas, árabes cristianos, se reunió en Alepo desde donde marchó a Antioquía. El mando de la tropa en batalla estaba a cargo de Teodoro Tritirio, secundado por Vahan, antiguo comandante de Edesa y jefe de las tropas armenias. Las tropas musulmanas, dirigidas por Khalid ibn al-Walid, estaba en Emesa desde donde retrocedió ante el avance bizantino hasta el río Yarmouk. Los primeros 4 días de lucha la situación se mantuvo equilibrada, con constantes ataques y contraataques sin mayor éxito. Pero el quinto día, Vahan, que había sufrido demasiadas bajas entre los suyos, empezó a negociar secretamente con los musulmanes, cuando sus tropas fueron detenidas en su ofensiva de aquel día. En la sexta jornada se produjo una tempestad de arena, lo que fue aprovechado por Vahan para retirarse con sus tropas, dejando el flanco izquierdo de los bizantinos al descubierto. Los árabes aprovecharon entonces para flanquear al enemigo, los romanos ante tal presión rompieron filas y se dieron a la fuga. En el caos producido miles de ellos fueron masacrados. Consecuencias. La derrota fue un desastre total para Bizancio, que ya estaba agotado por 29 años de guerra contra los persas, ganada a un alto coste. Tras la batalla Heraclio quedó sin fuerzas ni ánimos para formar un nuevo ejército, al poco tiempo se dio el contraataque árabe que se apoderó de Siria. Egipto quedó aislado por tierra, y finalmente cayó con la rendición de Alejandría en noviembre de 642. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 917. La batalla de Aqueloo, también conocida como la batalla de Anchialo, tuvo lugar el 20 de agosto de 917, en el río Aqueloo, sobre la costa del Mar Negro, cerca de la fortaleza búlgara de Tutón, que es ahora la ciudad de Pomorie, entre las fuerzas búlgaras y bizantinas. El resultado de la batalla fue una victoria decisiva para Bulgaria, garantizando no solo los éxitos de las batallas anteriores para Simeón I, sino que lo convirtió en el regente de facto de toda la península balcánica con excepción de la bien protegida capital bizantina de Constantinopla y el Peloponeso. La batalla de Aqueloo se considera una de las mayores batallas en la Edad Media y uno de los mayores éxitos militares de Bulgaria. En el 917, el Imperio Bizantino había estabilizado sus fronteras orientales, y los generales Juan Bogas y León Focas fueron capaces de reunir más tropas desde Asia Menor, 19 quizá de 62.000 a 80.000 hombres. Este fue un enorme ejército y su objetivo era la eliminación definitiva de la amenaza búlgara desde el norte. El ejército búlgaro bajo Simeón era mucho más pequeño a pesar de que se habían arruinado las negociaciones bizantinas, los búlgaros todavía temían que los antiguos aliados de los bizantinos, los pechenegos y los magiares, les atacaran desde el norte, por lo que 2 pequeños ejércitos fueron enviados a proteger el norte de las fronteras del vasto imperio búlgaro que se extendía desde Bosnia en el oeste hasta el río Dnieper en el este. Además, las fuerzas búlgaras bajo Marmaís se desplegaron cerca de las fronteras occidentales contra los principados serbios a fin de evitar posibles disturbios. El enorme ejército bizantino marchó hacia el norte y estableció su campamento en las cercanías de la gran fortaleza de Anchialo. León Focas intentó invadir Moesia y encontrarse con los pechenegos y las tropas del Ecapeno en Dobrupza. Simeón rápidamente concentró su ejército en las colinas alrededor de la fortaleza.
En la mañana del 20 de agosto de 917, la batalla entre los búlgaros y los bizantinos se inició por el río Akeloro, cerca de la aldea actual de Akeloi. El ataque bizantino fue feroz y no pasó mucho tiempo antes de que los búlgaros comenzaran a retirarse lentamente. Por lo tanto, los bizantinos comenzaron una persecución de los enemigos en huida. El resto del ejército bizantino huyó todo el camino de vuelta hasta Constantinopla. Los bizantinos propusieron un nuevo tratado de paz, y Simeón entró en la ciudad imperial y fue coronado por segunda vez como zar de todos los búlgaros y los romanos. Esta batalla tuvo significancia histórica. La batalla de Anchialo fue una de las batallas más importantes de las guerras búlgaro-bizantinas. Con ella se garantizó el título imperial de los gobernantes búlgaros, frente a lo que durante siglos fue una gran humillación para el imperio bizantino, cuyos gobernantes decían que solo ellos eran los representantes de Dios en la tierra. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 1000. Se celebra San Esteban, Senstisban, conmemorando al primer rey de Hungría, Esteban I, que reinó entre el año 1000 y el 1038 DC. Día de la Constitución y de San Esteban. Cada año, el 20 de agosto es uno de esos días marcados bien en rojo en el calendario de los húngaros. Es festivo nacional, Día de San Esteban, en homenaje al fundador del Reino de Hungría allá por el año 1000, y primer rey húngaro, al recibir el título Rex del Papa. El rey Esteban fomentó el cristianismo en Hungría y forjó buenas relaciones con los estados de alrededor para integrar a los húngaros en Europa, tras décadas de luchas y batallas con sus vecinos. Centralizó el poder estatal y creó un sistema de condados subordinados a la capital. Su reinado se extendió entre 1000 y 1038 y fue uno de los principales responsables en sentar algunas de las bases del Estado húngaro tal y como lo conocemos hoy en día. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 1896. Es patentado el teléfono de dial. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 1913. Nace Roger Olcott Sperry. Fue un biólogo, neurocientífico y psicólogo estadounidense. Estudió filología inglesa y psicología en Ohio, y zoología en la Universidad de Chicago. Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1981 por sus trabajos acerca de las funciones de los hemisferios cerebrales. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 1914. Pío X fue el Papa 257 de la Iglesia Católica entre 1903 y 1914. Origen. Su nombre secular fue Giuseppe Melchiorre Sarto, segundo hijo de los 10 que tuvo el matrimonio de Giovanni Battista Sarto, 1792-1852, de profesión cartero, y Margarita Sansoni, costurera, 1813-1894. Fue bautizado el 3 de junio de 1835. Sus padres, si bien eran humildes, valoraban la instrucción. Papado. Gobernó la Iglesia Católica con mano firme en una época en que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte así como a numerosas tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Introdujo grandes reformas en la liturgia y facilitó la participación del pueblo en la celebración eucarística. Permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la Eucaristía. Promovió mucho el estudio del catecismo y ordenó la confección del Código de Derecho Canónico para reunir y unificar la legislación eclesiástica, hasta entonces dispersa. En 1905 denunció el concordato que, bajo las condiciones draconianas impuestas por Napoleón, había firmado en 1801 la Santa Sede con Francia. Con esta denuncia el papado alcanzaba la total libertad de nombramiento de obispos en Francia, libertad de la cual, a pesar de los diversos regímenes que se habían sucedido en este país, en realidad jamás había gozado. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 1988.
La guerra Irán-Irak, conocida en Irán como la Guerra Impuesta y la Santa Defensa, fue un conflicto bélico que surgió entre los años 1980 y 1988, finalizando este sin un claro vencedor. La guerra tuvo un enorme coste en cuanto a vidas perdidas, y aparte, causó un grave detrimento social a raíz de los graves daños a los aparatos económicos de ambas naciones, el cual se vio posteriormente en ambos países con cifras de paro de hasta 2 dígitos, con 1 millón de soldados iraquíes e iraníes y civiles de ambos bandos muertos. Causas de la guerra. Ya en 1971, Irak había roto relaciones diplomáticas con Irán, debido a conflictos territoriales. Además, Irak estaba preocupado por la propaganda religiosa dirigida desde la nueva República Islámica de Irán con el Ayatollah Ruhollah Khomeini al frente, contra el régimen baasista laico de Bagdad, y especialmente temía perder la lealtad de sus súbditos chiíes. Sin embargo, la principal razón de la guerra fue la creencia del presidente de Irak, Saddam Hussein, de que la potencia militar de Irán se había debilitado en gran medida por la revolución iraní de 1979, que derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, y que el apoyo que conseguiría por parte de Occidente le permitiría obtener una fácil victoria, reconquistando Shatt al-Arab y la provincia iraní de Juzestán para Irak. 20 de agosto del año 1988, se establece el alto el fuego en la guerra entre Irán e Irak, en la imagen, después de 8 años de conflicto y 1,5 millones de fallecidos. La historia de hoy en el pasado. 20 de agosto del año 2012. Apple, de casi cerrar en 1997, se convierte en la empresa más valiosa de USA. La historia de hoy en el pasado.